se nos pide que determinemos la suma de las expresiones radicales dadas. Para agregar expresiones radicales, debemos tener radicales similares. Los radicales similares son radicales en los que la parte radical es exactamente la misma, lo que significa que los radicales tienen el mismo índice y el mismo radicando. Sin embargo, antes de identificar los radicales similares, primero debemos simplificar cada radical por completo. Entonces, para el número 1 tenemos 2 raíces cuadradas de 18 más una raíz cuadrada de 50. El primer paso es simplificar la raíz cuadrada de 18 y la raíz cuadrada de 50. Para hacer esto, necesitamos identificar los factores cuadrados perfectos de 18 y 50. Lo haremos observando en la factorización prima de 18 y 50. Entonces, esto es igual a 2 veces la raíz cuadrada de la factorización prima de 18 es 2 veces 3 veces 3. Observe cómo esto muestra que 18 contiene el factor cuadrado perfecto de 3 por 3 o 3 cuadrados. Y luego tenemos más la raíz cuadrada de la factorización prima de 50 es 2 por 5 por 5. Tenga en cuenta que esto nos muestra que 50 contiene el factor cuadrado perfecto de 5 por 5 o 5 cuadrados. Escribamos esto una vez más usando exponentes antes de simplificar las raíces cuadradas. Esto es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 2 veces 3 cuadrados, más la raíz cuadrada de 2 por 5 al cuadrado. Y ahora simplificaremos las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 3 cuadrados se simplifica a un factor de 3, y porque ya tenemos a 2 aquí, multiplicamos los 2 y los 3, 2 por 3 es igual a 6. Esto simplifica a 6 raíz cuadrada 2 más. La raíz cuadrada de 5 al cuadrado se simplifica a un factor de 5. Esto se simplifica a más 5 raíz cuadrada de 2. Ahora que hemos simplificado ambas raíces cuadradas, observe cómo tenemos radicales similares, debido a que ambos términos contienen la raíz cuadrada de 2, o más formalmente, estos son como radicales porque ambos tienen un índice de 2 y un radical y 2. Y agregamos radicales similares al igual que agregamos términos similares, tratando el radical en este caso, la raíz cuadrada como si fuera una variable. Entonces 6 raíz cuadrada 2 más 5 raíz cuadrada 2 es igual a 11 raíz cuadrada 2. Agregamos el 6 y el 5 para obtener 11, y la raíz cuadrada 2 permaneció igual. Para el número 2, tenemos x veces la raíz cúbica de x al cuadrado y hasta el quinto, más y veces la raíz cúbica de x al quinto y al cuadrado. El primer paso es simplificar ambas raíces cúbicas. Porque tenemos una raíz cúbica o porque el índice es 3, estamos buscando grupos de 3 factores iguales del radicando. Entonces, para este primer radical, tenemos x veces la raíz del cubo, x al cuadrado no contiene ningún factor de cubo perfecto, entonces tenemos x al cuadrado, pero y al quinto tiene un factor de cubo perfecto de y al tercero. Escribamos y al quinto como y al tercero por y al cuadrado. Ahora tenemos más y veces la raíz cúbica de x al quinto y al cuadrado. Debido a que estamos buscando factores de cubo perfectos, escribamos x al quinto como x a la tercera veces x al cuadrado y todavía tenemos veces y al cuadrado. Nuevamente, debido a que estamos buscando factores de cubo perfectos, avancemos y rodeemos los cubos perfectos debajo de los radicales. Entonces y cubed es un cubo perfecto y también x cubed. Y ahora simplifiquemos. La raíz cúbica de y al cubo es igual a un factor de y, porque ya tenemos una x aquí, multiplicamos la x y la y que nos da y por la raíz cúbica de x al cuadrado y al cuadrado. Más la raíz cúbica de x al cubo es igual a un factor de x, porque ya tenemos a y aquí, multiplicamos la x y la y dándonos y. Veces la raíz cúbica de x al cuadrado y al cuadrado. Ahora que hemos simplificado, observe cómo tenemos dos radicales similares, porque la parte radical es exactamente la misma, lo que significa que ambos índices son iguales a 3, y ambos radicandos o x al cuadrado y al cuadrado. Entonces podemos determinar la suma. Para determinar la suma, agregamos las expresiones delante de las raíces del cubo si más si es igual a 2si. Y por lo tanto, la suma es igual a 2si veces la raíz cúbica de x al cuadrado y al cuadrado.
Entonces, observe cómo determinar la suma que agregamos sí y sí para obtener 2y, y la parte radical o la raíz cúbica de x al cuadrado y al cuadrado se mantuvo exactamente igual. Espero que hayas encontrado esto útil.